Hola, ¿qué tal estudiantes? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con el curso de álgebra lineal y en esta lista de reproducción estamos trabajando el tema de espacios vectoriales. Bien, en este video vamos a explicar, nos piden determinar si el conjunto dado es un espacio vectorial y el conjunto dado es este. Por lo general se marca con la letra V mayúscula y vamos a trabajar con Z, es decir, el conjunto de los números enteros. Bien. Aquí hay que tener algo muy en cuenta. Bueno, los números enteros los vamos a ver como vectores. Y vamos a mirar el conjunto de los números enteros z como escalares. O sea que cuando estemos trabajando con los escalares alfa y beta, que son los que vamos a trabajar, van a ser enteros, ¿sí? Positivos, negativos, el cero, bueno. Aquí no vamos a trabajar con los reales, sino que el mismo ejercicio, no es por lo que yo lo haga escrito así, sino que el mismo ejercicio da esa condición, que los escalares sean enteros, ¿bien? Las operaciones, tenemos que tener dos operaciones. Veamos aquí. Entonces, dos operaciones. La operación es de suma para números enteros, la normal, la que siempre usamos con los números enteros desde que los aprendimos, que estamos en el colegio. Acá en Colombia más o menos en el grado séptimo o a final de grado sexto se empieza a ver los números enteros. Entonces con esa suma se va a trabajar. Y la otra operación es la multiplicación entre números enteros para la operación de multiplicación de escalar por vector. Aquí debemos definir dos operaciones, primero la suma y luego la multiplicación. Y esas van a ser las usuales que venimos usando en el colegio, desde que las aprendimos cuando empezamos a ver los números enteros. Bien, bueno, miremos las dos operaciones definidas de la siguiente forma. El conjunto pues es z, el conjunto de los números enteros. Y bueno, recordar los números enteros, aquí no entran las fracciones, ¿sí? Ni los irracionales, ¿sí? Aquí sí entrarían los naturales, pues están incluidos acá en z. Bueno, vamos a definir las operaciones. Vamos a tomar x, y que pertenecen a z. Recuerden que estos números los vamos a ver como vectores. En ocasiones voy a nombrarlos como vectores. Entonces, xy que pertenece a z. Y alfa va a ser el escalar y según la condición del ejercicio, no es por lo que yo lo quiera escribir así. El ejercicio está dado así. Alfa es un z, un entero, es un escalar. Así lo ha denominado el ejercicio. Bien, aquí tenemos la suma, entonces la voy a nombrar así para diferenciarla, cruz bolita, y la suma entre este vector más este vector es igual a x más y, que sería la suma usual en z. Esta sumita de aquí ya no la he colocado en cruz bolita porque esta suma ya es la normal que hemos aprendido en el colegio. Entonces, listo. Es como sumar, no sé, menos 1 menos 4. ¿Sí? Eso nos daría menos 5. ¿Sí? Es normal. Bueno, la otra operación que necesitamos es la multiplicación de escalar y vector. Un escalar por el vector, en este caso, bueno, el escalar va a ser alfa, bolita punto, o punto bolita, por el vector x, que en este caso es un entero, y la vamos a definir así, alfa por x. Esta operación de aquí, esta multiplicación, es la normal, la usual que venimos usando desde el colegio, ¿sí? O sea, por ejemplo, menos 4 por 5, entonces nos da menos 20, ¿sí? Normal. Cuando estamos aquí, cuando estamos acá todavía no es la normal. Entonces así la vamos a definir. Esta es la multiplicación usual en z. Bien. Bueno, vamos a mirar si este conjunto z, los enteros, con esta operación de suma, como la hemos definido, y con la operación de bolita punto, como la hemos definido, es un espacio vectorial. Para ello, pues debemos probar los 10 axiomas y eso es lo que vamos a mirar. Entonces, definición de espacio vectorial. Un espacio vectorial V es un conjunto de objetos, que para nuestro caso pues es todos los números enteros. Los vamos a denominar vectores, junto con dos operaciones llamadas suma y multiplicación por un escalar que las acabamos de definir específicamente para este ejercicio, ¿sí? Porque esas operaciones se pueden definir de otra forma. Y deben cumplir los 10 axiomas enunciados a continuación. El primer axioma que vamos a ver es la cerradura bajo la suma. Entonces veamos cómo quedaría ese axioma. Bien, entonces bueno, empezamos con el axioma 1, se le llama cerradura bajo la suma. Estos axiomas, el orden como están,
como los voy a enunciar, pues no necesariamente deben estar así según te los hayan explicado en tu clase o el libro que estés llevando guía. Ellos pueden cambiar el orden, pero tienen que ser los mismos, eso sí no cambia, y en esencia pues va a ser lo mismo. Bueno, debemos tomar dos vectores que pertenecen a V y sumarlos, cruz bolita, y la suma, el resultado de esta suma pues debe pertenecer a V para que sea cerrada la suma. Entonces, bueno, tomamos x, y que pertenecen a z y lo sumamos. X más cruz bolita y, y los sacamos de aquí de esta operación. Como hemos definido cruz bolita, pues quedaría así, x más y. ¿Y qué pasa aquí? Si tú tienes un entero y le sumas otro entero, bueno, ojo aquí, esta suma de aquí, mira que ya no es cruz bolita, esta suma es la suma usual de los enteros, que la hemos definido así. Entonces, esto lo tienes que tener anotado muy bien ahí, porque siempre vamos a estar volviendo acá. Siempre vamos a estar volviendo, mira, aquí de izquierda hacia derecha y de derecha a izquierda. Y lo mismo acá, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Sí? Tenlo muy bien presente esa parte. Y bien, entonces te decía, esta suma es la usual de los enteros. Entonces, si tú tienes un entero y le sumas otro entero, te da otro entero. Por más que te dé 0 o te puede dar positivo o negativo, pero te va a dar un entero. ¿Listo? Entonces aquí aplicamos la cerradura en Z. Z es cerrado bajo la suma normal que él utiliza, el conjunto Z. Listo. El primer axioma se cumple. Vamos con el axioma 2. En este orden que yo llevo será la asociativa de la suma. Y debemos tomar tres vectores que pertenecen a V y se debe cumplir esta igualdad. Vamos a mirar. Entonces, veamos. Entonces, tomamos tres vectores de z, es decir, tres números enteros, y empezamos desde el lado izquierdo y vamos a llegar al lado derecho. Aquí tengo algo presente. No puedes ir bajando por los dos lados. Eso no estaría bien, no sería una demostración. Siempre las demostraciones de estas igualdades debes iniciar de un lado y llegar al otro. También podrías iniciar del lado derecho y llegar al izquierdo. Eso podría ser, pero bueno, lo normal es iniciar del lado izquierdo y llegar al derecho. Bien, pero recuerda, no puedes bajar por los dos lados, resolviendo y llegar a una igualdad. No puedes hacerlo así. Hay que ser muy estrictos en esta parte. Bueno, iniciamos aquí en el lado izquierdo, lo tenemos así y vamos sacando por pedacitos. Mira, lo primero, lo del paréntesis, según está definido cruz bolita, está definido así, x más y. Esto lo hacemos por definición de cruz bolita. Ahora sacamos esta de aquí y esta también la hacemos por definición de cruz bolita. ¿Listo? Bien, y aquí en este punto ya tenemos tres números enteros, x, y, z, y estas dos sumas que están aquí es la suma usual en los números enteros, y en los números enteros se cumple la asociativa en los enteros. Así que los podemos asociar de esta forma, ¿sí? En la suma se cumple eso, no hay problema. Y volvemos a ingresar la operación de cruz bolita. Primero la de afuera, ¿sí? Tenemos esta, en ese orden tiene que ser. Entonces aquí como fue la última que sacamos, ahora es la primera la que ingresamos. Entonces cruz bolita por definición de cruz bolita. Y luego la del paréntesis, que fue la primera que sacamos, va a ser la última en ingresar acá. Definición de cruz bolita. Entonces se cumple esta igualdad. Listo. Eso es sencilla, esta asociativa es como simplemente dejar llevar el lápiz ahí. Bueno, se cumple el axioma 2. Vamos con el axioma 3. Y este axioma 3 nos habla de encontrar, de garantizar que existe el idéntico aditivo, o también se le llama el vector cero o nulo de ese conjunto V. En nuestro caso, pues es Z. Entonces debemos garantizar que existe un vector 0 que pertenece a V, tal que para todo x que pertenece a V se cumple estas igualdades. Bien, veamos. Entonces, efectivamente en Z existe un 0, es el 0 normal que hemos aprendido desde el colegio, es el 0 que pertenece a Z, tal que para todo x que pertenece a Z se cumple esto. Bien, empezamos aquí. X cruz bolita con ese vector 0, entonces va a ser x más 0 por definición de
cruz bolita. ¿Listo? Y x más 0, esta suma, recuerda, es la suma normal de enteros. Entonces x más 0 pues es x. Es como si tuvieras, por ejemplo, 7 más 0, pues da 7. Bien. Entonces, ¿por qué hacemos este paso? Porque por la suma en z, la normal, y además en z existe el elemento neutro en z que no te va a afectar en la suma. Bien. Bueno. Y por el otro lado, pues también, por lo general se solicita, se piden por los dos lados aquí. Pero pues es más de lo mismo, es muy sencillo, simplemente es cambiar el orden. Ahora colocamos 0 cruz bolita x y va a ser igual a 0 más x por definición de cruz bolita, y esto va a ser igual a x, ¿sí? Suma en z y por el elemento neutro en z. Si te piden así, por estos dos lados, pues bien, y si no, pues solamente por uno de los lados y ya quedaría probado. Bien, bueno, ese sería el axioma 3. Vamos con el axioma 4. Bien, y aquí tenemos el axioma 4, es garantizar que existe un inverso aditivo. Entonces, si para todo x que pertenece a v existe un vector menos x que pertenece a v. Bien, tal que se cumplen estas igualdades, ¿sí? Las que tenemos aquí. Entonces, para nuestro ejemplo, veamos. Entonces, realmente sí existe en los zetas, existe el opuesto, entonces sería menos x, que pertenece a z, tal que para todo x que pertenece a z se cumple esta parte de aquí. Entonces veamos, si nosotros tenemos x, bolita cruz, menos x, esto va a ser igual a x más menos x, esto por definición de cruz bolita. Si tú tienes x, esta es la suma normal en z, entonces si tú tienes x y le restas el opuesto, le sumas el opuesto, perdón, pues te va a dar el 0. Si por ejemplo, si tú tienes 2 y le sumas menos 2, entonces te da 0. O si tienes, por ejemplo, menos 4 y le sumas el 4, entonces te va a dar 0. Recuerda que este menos no significa que esto sea negativo. Este menos significa que es el opuesto, porque digamos la x puede ser, como te decía, menos 5, por ejemplo. Entonces menos x va a ser positivo, va a ser 5. Igual pues va a dar 0, ¿listo? Esto se hace por el inverso aditivo en z. Y este axioma también se hace por los dos lados, cambiando el orden. Aquí se hace menos x, cruz bolita x. Y pues es más de lo mismo, ¿sí? Simplemente es cambiar el orden. Bien, ese axioma también se cumple. Y vamos entonces con el axioma 5, que es la conmutativa en la suma. Bien, para eso es cambiar el orden, ¿no? Tomamos dos vectores del conjunto y los sumamos y debe ser igual a pues cambiar el orden aquí. Bien, entonces en nuestro ejemplo tomamos xy que pertenecen a z, los sumamos, x cruz bolita y, por definición de cruz bolita pues nos queda x más y. Y aquí podemos cambiar el orden por la conmutatividad en z, porque esta suma de aquí ya es la suma normal en z, y estos dos son números enteros, y esta propiedad se cumple en z. Volvemos a ingresar la operación cruz bolita, y por definición de cruz bolita, así que se cumple, mira, se cumple la igualdad. Bien, bueno, axioma 5 se cumple. Vamos con el axioma 6. Y ya en el axioma 6 vamos a empezar a trabajar con los escalares. Bien, el primero de estos sería, bueno, cerradura bajo la multiplicación por un escalar o escalar por vector. Entonces tomamos un vector que pertenece a v y un escalar. Alfa pertenece a los reales, por lo general se utilizan los reales, pero en nuestro ejercicio recordemos que estaba enunciado así, la condición era que alfa fuese entero. ¿Listo? Bien, entonces se debe cumplir que al hacer esta operación el resultado debe pertenecer al mismo conjunto. Veamos. Entonces tomamos un x que pertenece a z, el alfa escalar y alfa va a ser entero. Recuerda, esa fue la condición del problema. Desde el inicio yo te hice esa aclaración para que lo tengas bien en cuenta. Ahí en la redacción del problema está. Bien, entonces sería alfa punto bolita x sería igual a alfa por x por definición de punto bolita. Así está definido.
esa operación, recordemos acá, te decía que eso toca tenerlo muy presente, cómo se definieron las operaciones, porque no siempre se van a definir así, o sea, no siempre va a ser la suma y la multiplicación usual, pudieron haberlo definido de otra manera. Y eso, bueno, lo vamos a seguir viendo. En la lista de reproducción, ahí van a ver ejemplos donde esté definido de otra manera. Bien, ¿qué pasa aquí? Si tú tienes un entero, que alfa es entero, recordemos, y lo multiplicas con la multiplicación normalita por otro entero, pues el resultado te va a dar otro entero. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, menos 9 por 1, pues te da menos 9. Entonces, da un entero igual. Puede dar positivo, negativo, puede dar el 0, pero da un entero. Entonces, este resultado pertenece a los enteros. Es cerrado bajo la cerradura en Z. Así que el axioma 6 sí se cumple, efectivamente. Vamos con el axioma 7 y empezamos con la primera ley distributiva. Bien, estos últimos axiomas casi siempre en todos los libros llevan el mismo orden. Casi siempre cambian en los primeros axiomas, a veces se cambia un poco el orden, pero te decía que eso es lo de menos. Lo importante es que vayas viendo qué orden estás utilizando y los vayas encajando. Ellos, los axiomas, todos van a decir lo mismo y todos se van a demostrar de la misma forma. Bien, entonces, bueno, aquí debemos tomar dos vectores que pertenecen a V y un alfa escalar que para nuestro caso ese alfa va a ser un entero y debe cumplirse esta igualdad. Entonces veamos cómo iniciamos aquí. Tomamos x, y que pertenecen a los enteros, el alfa escalar, el alfa es un entero, recuerda, es específicamente para este ejemplo, ¿no? Esa fue la condición del ejercicio. Iniciamos del lado izquierdo de la igualdad y vamos a llegar al lado derecho. No puedes iniciar por los dos lados. Lo que sí puedes hacer es iniciar del lado derecho y llegar al izquierdo. Eso también se puede hacer. Pero bueno, iniciamos aquí en el lado izquierdo y empezamos a desplegar estas operaciones. Primero cruz bolita, la del paréntesis. Está definido así, ¿cierto? X más Y. Por definición de cruz bolita. Luego la operación de punto bolita está definida de esta forma. El escalar por el número, el entero. X más Y es un entero. Esto se hace por definición de punto bolita. Bien. Aquí ya tenemos todos enteros. Alfa es entero, eso ya lo sabemos de acá. X es entero, Y es entero. Esta multiplicación de aquí es la multiplicación usual en los enteros. Y esta es la suma usual en los enteros. Así que aquí podemos aplicar la propiedad distributiva que ocurre en los enteros, que sería multiplicar alfa por x más alfa por y. Bien, bueno, ya hemos desbaratado eso ahí y volvemos a ingresar las operaciones. La primera, cruz bolita, por definición de cruz bolita, y luego ingresamos la punto bolita. Y listo, mira, hemos llegado del lado izquierdo al lado derecho, ¿sí? Eso es, hemos llegado. Lo que te decía es que no puedes ir bajando esto, o sea, desbaratando esto así por los dos lados. Bueno, aquí sí, pero acá, de ir por los dos lados, eso sí no lo puedes hacer. En matemáticas no se permite hacer eso. Por favor, lo tienes muy en cuenta. Bueno, vamos con los últimos tres axiomas. El axioma 8, que es la segunda ley distributiva. Bien, aquí toca tener muy en cuenta las operaciones como las estamos trabajando en estos últimos, sobre todo en el axioma 8 y el 9. Vamos a mirar. En el axioma 8 debemos tomar un x que pertenece a v y dos escalares, y recuerda que estos escalares, en este ejercicio en particular, estos escalares son enteros. Bien, y debemos garantizar que se cumple esta igualdad. Veamos cómo sería. Bueno, ahí se ve todo. Entonces sería, bueno, tomamos un x que pertenece a z, alfa y beta escalares, alfa y beta son enteros, y iniciamos del lado izquierdo. Bien, desplegamos punto bolita, por definición de punto bolita nos quedaría de esta forma, y luego aquí nuevamente hacemos distributiva por el lado derecho, porque alfa, beta y x son enteros. Esta suma
es en los enteros y esta multiplicación es en los enteros. Así que podemos hacer esta distributiva por el lado derecho. Bien, tenemos ahí y luego ingresamos la operación nuevamente la operación de cruz bolita por definición. Y ingresamos la operación de punto bolita también por definición de punto bolita. Así que hemos logrado llegar a esta igualdad. Hemos iniciado el lado izquierdo y hemos llegado al lado derecho. Entonces, efectivamente se cumple el axioma 8. Vamos con el axioma 9. Y aquí sí toca hay que hacer una claridad. Bueno, vamos a estar muy atentos ahí. Entonces dice, bueno, asociativa de la multiplicación por escalares. Debemos tomar un vector que pertenece a V y dos escalares. Recuerda, estos escalares son enteros en este ejercicio, ¿no? Porque a veces vamos a asumir que el escalar es real, es un número real. Y debe garantizarse esta igualdad. Mira que aquí no he colocado punto bolita. ¿Por qué? Porque aquí está multiplicando alfa y beta, ¿sí? Dos escalares. Y esa operación no la hemos definido acá. Hemos definido la suma entre dos vectores en V y la multiplicación, óigase bien, entre un escalar y un vector, ¿sí? No hemos definido la operación entre dos escalares y alfa y beta son escalares. Que ellos sean enteros, bien, pues para este ejemplo se cumple, pero no siempre va a ser así. ¿Listo? Por eso aquí no va a ir punto bolita. Bueno, tomamos x que pertenece a z, alfa y beta escalares, bien, enteros, que son enteros, y miramos, iniciamos desde el lado izquierdo y empezamos a desbaratar aquí. Primero la del paréntesis. Por definición de punto bolita nos queda de esta manera, bien. Luego otra vez, por definición de punto bolita nos queda de esta forma. Y aquí ya tenemos alfa es un entero, beta es un entero, x es un entero, y estas multiplicaciones entre ellos es la multiplicación usual en los enteros. Y en esa multiplicación existe una propiedad que es la asociativa en z, en enteros. Así que los podemos asociar de manera conveniente como la necesitamos, así. Bien. Y volvemos a ingresar la operación punto bolita aquí. ¿Por qué sí se puede ingresar aquí? Mira, porque alfa por beta nos va a dar un escalar. Esto va a ser todo un escalar. Y un escalar por un vector, entonces podemos definirlo así. Acá adentro no podemos ingresar la punto bolita porque este es un escalar y este es un escalar. Esa operación no la hemos definido la de un escalar por un vector. Por eso el ejercicio quedaría ahí y esa es la igualdad a la que debemos demostrar. Bien, tenlo muy presente ahí para futuros ejercicios. Igual pues vamos a seguir trabajando acá. Recuerda que abajo está la lista de reproducción para que puedas ver el tema en orden. Bien, y bueno, ya vamos con el axioma 10. Entonces, para cada vector que pertenece a V, un x que pertenece a V, se debe cumplir esta igualdad. Veamos. Entonces, tomamos un x que pertenece a z. Se cumple que 1 punto bolita, por definición de punto bolita, nos quedaría 1 por x. 1 es un número entero, esta multiplicación de aquí es la de los números enteros, y x es un vector, un número entero. Entonces, 1 por x pues da x, es el módulo de la multiplicativo en z, ¿sí? Es normal. Si tú tienes aquí, por ejemplo, menos 10, o bueno, no, menos 11, 1 por menos 11 pues nos da menos 11, ¿sí? Cuando se multiplica el 1, pues la verdad no nos va a afectar ahí nada. Y bueno, listo, hemos llegado al final. Por lo tanto, esta terna, el conjunto que es z, los enteros, con la operación de suma, como la hemos definido, con la operación de escalar por vector, recuerda, escalar por vector, como la hemos definido, es un espacio vectorial y ahí quedaría el ejercicio. Recuerda que este ejercicio en particular, a ver, un momento, nos estaba enunciando que esos escalares son enteros. Así estaba enunciado el ejercicio, la propuesta del ejercicio. No siempre va a ser así, a veces vamos a tomar los escalares como números reales. Bueno, ahí vamos mirando. Recuerda que abajo está la lista de reproducción para que veas este tema en orden.
Bueno, te agradezco la atención y bueno, no nos demoramos más. Nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta pronto.